Hola, buenos días, bienvenidos a todos una vez más a un video. Para los que no me conozcan y no estén suscritos al canal, les platico brevemente. Yo me llamo Carla Pescador, tengo 50 años y estoy aquí junto con ustedes para aprender a estudiar la Biblia. O sea, este video junto con los tres anteriores forman parte de una serie que se llama ¿Qué es lo que me hubiera gustado a mí saber antes de comenzar a estudiar la Biblia, que comencé en el 2014? Entonces, estas son como pequeñas, pues, pinceladas de información general, de historia, de contexto, de precisiones a las que a mí me gustaría, bueno, las fui descubriendo a lo largo de los años, pero me hubiera gustado, ¿no? Que en un principio alguien me hiciera como que este marco, porque ayuda muchísimo a que a la hora de ya estar estudiando la palabra de Dios, pues todo vaya como fluyendo muchísimo más fácil, ¿no? El video de hoy se titula Un solo Dios, muchas iglesias. Es un video que va a ser sumamente polémico, quizá el más polémico de mis videos, este junto con el video 5 que se va a titular Muchas religiones, una sola iglesia. Pero pues les quiero decir que la información que yo aquí presento es a título personal, ¿no? O sea, nadie tiene la verdad absoluta más que Dios. Esta es una información y son reflexiones a las que yo he llegado, pues a lo largo de estos años. Creo que para estudiar la Biblia se necesita solamente de una mente clara y un corazón dispuesto. O sea, no necesitamos más cosas, ni maquillajes, ni grandes escenarios, ni grandes producciones, ni ser cómicos, ni ser o sea, realmente hay que enfocarnos en el contenido más que en la forma y pues eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, básicamente, para los que me dijeron que ya no me arreglo, pues habrá videos en los que efectivamente no estaré arreglada y habrá otros en los que sí, pero realmente aquí lo importante no es mi imagen, sino el contenido de lo que vamos a platicar. Entonces, vamos a iniciar como siempre, ¿no? Con nuestra cajita de tarjetitas y voy a leer en esta ocasión un fragmento de un texto eh, del Corán. Antes que nada, quiero pedir una disculpa a mis hermanos musulmanes. No pretendo ofenderlos en ninguna forma, simple y sencillamente creo que es importante que se conozca la relación que existe entre el cristianismo y los musulmanes en cuanto al origen, porque somos religiones abrámicas, perdón, es que es una palabra que se me complica y mi abuelo Abraham desde el cielo ha de estar diciéndome, bueno, esta niña, pero bueno, tuve la oportunidad, como se los he mencionado a varios, de estar en Turquía y en una de las mezquitas, visité muchísimas, me obsequiaron el Corán, tengo aquí la versión en francés y la versión en español y pues realmente ya la empecé a estudiar, pero bueno, tuve ya la oportunidad de adentrarme en la historia de la religión musulmana del Corán. Por la plática que tuve allá, se acercó conmigo una chica bellísima, porque pues en la religión musulmana andan cubiertas, ¿no? Con su velo, y se acercó a mí una chica y me estuvo platicando, me hizo favor de regalarme un tríptico, que aquí lo guardo en un cuaderno. Este cuaderno fue el que escribí acerca de este viaje, ¿no? Que estuve en Estambul, en donde hay un islamismo moderado, donde utilizan el Corán, que es su libro sagrado. Y bueno, pude visitar las mezquitas, pude presenciar cómo oran 5 veces al día en dirección a la Meca. Eh, Entre las mezquitas que visité, una fue la Mezquita Azul, la Mezquita Nueva, la Iglesia de Santa Sofía o Antigua Catedral de Santa Sofía, que es interesantísima, ¿no? Porque era un bastión, digamos que era el templo más importante en Constantinopla, de religión cristiana, y después cuando son bueno, cuando se cae el Imperio Romano de Oriente, que esto es el 29 de mayo de 1453, los turcos otomanos acaban con el Imperio Bizantino y en Estambul forman pues un, una capital. Ay, perdón, es que me fui porque me quedé
recordando lo hermosas que son todas las mezquitas, pero bueno, Santa Sofía la convierten en mezquita, ¿no? Entonces ahí puede uno ver incluso cómo están cubiertas las imágenes con telas, pero pues es como un sincretismo, de alguna forma siguen habiendo frescos revelados en las paredes en donde uno logra apreciar lo que en su momento fue la iglesia de Santa Sofía y cómo ahora al ser una mezquita pues tiene la práctica de la oración, ¿no? Sobre la alfombra en la planta baja. En cuanto el día que llegamos nosotros estaban orando los hombres ahí en la parte de abajo, impresionante, o sea, para las personas que son muy sensibles como yo, de verdad se te pone la piel de gallina cuando ves esa fuerza, ¿no? De tanta gente reunida, la posición en la que ellos adoptan, que es poner la frente en su tapetito, bueno, en este caso en la alfombra, y esa oración es impactante. Incluso los mismos fragmentos del Corán que se dicen en las bocinas en todas las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es, aquí lo que les quiero compartir es que en agosto del 24, cuando yo estaba en este viaje, tuve, tuve esas dos, pues, impresiones, ¿no? Por un lado, descubrir o ver la Iglesia Ortodoxa de San Jorge y por otro lado la cuestión del Islam, ¿no? Entonces, hay lugares en Asia Menor, uno de ellos creo de los mejores ejemplos es Turquía, porque de un lado es Europa y del otro lado es Asia, donde conviven estas dos religiones, tanto la religión cristiana ortodoxa con los musulmanes, como Tierra Santa, ¿no? Donde están ahí presentes en Jerusalén, tanto ortodoxos como judíos, como cristianos y como musulmanes, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros ahorita en este video, donde el punto pues más importante para mí que quiero transmitirles es que existe un solo Dios, para los que creemos, obviamente en Dios Padre, existe un solo Dios, pero existen muchas, muchas iglesias y muchas creencias. Y lo más importante de este video, que es la conclusión, pero se las digo de entradita, es el respetar el culto de cada quien, el tener la mente abierta para tolerar y respetar cualquier tipo de religión y el tener una sana convivencia, ¿no? Yo creo que eso es como lo más importante. Al final, todos somos hermanos. Lo que les quería mostrar, ya me acordé, es este tríptico que me hicieron favor de regalarme en una mezquita, que dice un solo Dios, una humanidad, una religión y muchos profetas. La versión para ellos, ¿no? Del Islam es que Jesucristo mismo fue nacido profeta, lo reconocen como hijo de María y incluso aquí en el Corán le dedican un capítulo completo a María, a la Virgen María, y hablan de Jesús, de su vida de niño y de cómo él nace profeta y después se va al cielo, ¿no? Y vendrá en el juicio final. O sea, hay paralelismos y hay cosas similares. ¿Qué es lo que les quiero yo mencionar? En pues como árbol genealógico, se menciona que, se los voy a poner de todas formas en imagen, ¿no? Que de Adán y Eva, pues después surge Noé, y después de Abraham, Abraham tiene dos hijos, Ismael, de donde viene toda el pueblo árabe hasta llegar a Mahoma, él es el profeta que escribe el Corán, y Abraham tiene a Isaac, de donde es la rama de donde viene Jesucristo. Entonces digamos que pues prácticamente Ismael e Isaac medios hermanos y pues de estas mismas tribus, nada más que una rama es la de Isaac y otra es la de Ismael, surge tanto Jesucristo como el profeta Mohammed, ¿no? Entonces bueno, eso es importante, es un dato que yo desconocía, pero pues por ello quiero ahondar el día de hoy en este tema. Bueno, la tarjetita de hoy es el versículo, no sé si se diga versículo, pero tiene así el nombrecito, perdón, el numerito 42 al 43 del Noble Corán y se llama la familia de Imram. Al-Imram, 42 al 43. Y cuando los ángeles dijeron, María, Dios te ha elegido por tus virtudes y te ha purificado,
te ha elegido de entre todas las mujeres del mundo. Bueno, em, como les mencioné, en el Corán viene todo un capítulo especial de la Virgen María. Mariam le dicen ellos. Y es precioso todo lo que narran ahí de la anunciación del ángel Gabriel, de obviamente el nacimiento de Jesús siendo niño, de cómo nace ya con un conocimiento y con una sabiduría impresionante y por eso es capaz de ir a platicar de igual a igual con los hombres de la ley. Y vienen incluso algunos milagros que pues yo no desconocía, ¿no? Que incluso de niño él forma con barro un pajarito y le sopla y ese pajarito se vuelve real, ¿no? O sea, ese tipo de milagros muy lindos que él hacía incluso desde niño, ¿no? Que realmente en la tradición pues católica, los que nacimos en una familia católica, nos cuentan pues lo que los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan mencionan son milagros ya cuando Jesús en la vida adulta empieza a hacer sale a la luz pública y empieza a hacer milagros, pero que hiciera milagros de niño pues es algo que yo desconocía y aquí viene mencionado. Imram es Joaquín, ¿no? El que también es un capítulo que tiene el Corán de Imram, que es Joaquín, el padre de María y el esposo de Ana. Entonces, bueno, eso es muy importante, ¿no? Que los musulmanes reconocen la figura de Jesús como nacido profeta y le llaman Isa, I-S-A. Incluso dicen que se narra ahí que murió a manos de los judíos, sube al cielo y que de nuevo va a venir el día del juicio final, ¿no? Entonces, por eso se me hizo importante mencionar el día de hoy, comenzar con esta bella frase. Y bueno, si son estudiosos y les interesa, pues obviamente pueden tener acceso al Corán y leer los versículos que sean de su interés. Viene siempre con un índice y en particular habla sobre la mujer, ¿no? Y la familia de Imram, que es la Virgen María. Es, es lo que yo leí ahorita. El capítulo 14 dedicado a Abraham Ibrahim, ese también lo voy a leer, pero bueno, es la verdad para mí muy interesante, ¿no? Hablan de que los ángeles se presentan y le anuncian el nacimiento incluso de Juan el Bautista, eh, la anunciación de la Virgen María, eh, ¿qué más? De los milagros. Y bueno, incluso algo muy importante que se menciona también en el Corán es que Mahoma es 600 años después de Cristo, Mahoma viene a aclarar lo que ya se dijo anteriormente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mira, el Corán dice, un libro revelado, página 15. El Corán es un libro de Dios revelado al profeta Muhammad. No vino a él en forma de libro completo, pero sí en partes reveladas a través de un periodo de 23 años. La revelación comenzó en el año 610, cuando el profeta Muhammad estaba en la Meca. Por eso cada año hacen su peregrinación a la Meca. El Corán tiene 114 capítulos, unos largos y otros cortos. Los versículos son alrededor de 6.600 y sí se llaman versículos. Normalmente el Corán lo leen recitado, lenta y claramente, y pues es también una serie de normas de comportamiento que los siervos, le llaman aquí, deben de ser obedientes a su señor para cumplir el mandato, ¿no? O sea, tienen un código súper estricto de comportamiento. Algunos países son más moderados y otros son más, radicales. Eso lo vemos incluso en el uso de la burka, ¿no? De cómo algunas mujeres... La Virgen María utilizaba simplemente una mantita, una mantilla, iba cubierta la cabeza, un pequeño velo, y eso es lo que en la actualidad, por ejemplo, un amigo mío, que le mando saludos, Mustafa, me comenta, pues mis tías, porque su padre es egipcio, andan con el pequeño velo al salir, ¿no? En casa no, pero sí al salir, ¿no?
simplemente es algo que es parte de sus usos y costumbres. Y no sé si les mencioné en el video pasado, pero mi mamá en 1960, 70, creo que se quitó entre los 60 y 70. Antes de eso, iban aquí en México a la iglesia con una mantilla en la cabeza, o sea, con la cabeza cubierta. Mi mamá, mi abuela, mis tías, ¿no? Mi bisabuela, por supuesto. Pero bueno, son detalles, ¿no? Que de pronto son importantes mencionar. Entonces, pues los musulmanes tienen diferencias marcadas con los cristianos porque para ellos no existe la Trinidad. Para ellos es Dios, Alá, Todopoderoso, el único Dios que controla todo en el universo y es un Dios absoluto. O sea, no se dé una pizca de su poder a ninguna otra figura, ni el Espíritu Santo, ni el Hijo Jesucristo como Hijo de Dios, sino que es Alá el Todopoderoso, ¿no? Eso es algo muy importante. Lo que se me hace muy interesante es el versículo 87 dice, y revelé a Moisés el libro, y después de él envié mensajeros, y concedí a Jesús, el Hijo de María, milagros evidentes, y lo fortalecí con el Espíritu Santo, entre paréntesis dice el ángel Gabriel, y cuando les llegó un libro de Dios, el Corán, que confirmaba lo que ya tenían, la Torá, eh, llegó el profeta para que los guiase, el que llaman el mensajero. No lo reconocieron porque no era judío y no creyeron en él. Entonces se refiere a Mohammed, ¿no? O sea, el enfoque que dice el Corán es como no les quedó claro el mensaje de Dios en la Torá, en el Antiguo Testamento, y tampoco les quedó luego muy claro lo que vino a decir Jesús, no creyeron en él y lo crucificaron, ahora les mando a Mohammed para que les confirme otra vez lo de los textos anteriores. Entonces, este reconocimiento es muy importante y muy valioso, porque por eso me atrevo a decir que todos somos hermanos, ¿no? Porque prácticamente en el libro santo de los musulmanes se reconoce a la figura de Cristo y también se reconoce, pues obviamente, que hubo el mensaje de Dios, fue llegando desde el Antiguo Testamento, luego el Nuevo Testamento y luego en los preceptos del Corán. Entonces, bueno, independientemente de eso, de la religión que cada uno tenga y profese, yo les voy a poner aquí unos cuadros explicando las tres religiones que provienen de monoteístas, que provienen del profeta Abraham, son el cristianismo, son el judaísmo, en primer lugar el judaísmo, luego el cristianismo y luego el islam. Ajá. Vamos a ver en este cuadro, aquí lo tengo, similitudes entre judaísmo, cristianismo e islam, que se me hacen detalles muy importantes, como lo que les decía, el Dios único, la Trinidad, todas estas creencias, el que tienen un mismo origen en el profeta Abraham, la figura de Moisés, que las tres religiones la tienen. Para el judaísmo, Jesús no es el Mesías. Para el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. Y para el Islam, Jesús es un profeta, nacido profeta, ¿sí? O sea, desde niño. Porque bueno, eso ya lo vamos a ver cuando veamos el budismo, ¿no? De pronto puedes estar así nada más y te cae una manzana en un árbol y volverte profeta por una iluminación, ¿no? Como le pasa a Buda o a Siddhartha, ¿no? O en el caso particular de Jesús mencionan, la Virgen María fue elegida y Jesús nace profeta y por eso es que desde niño hace milagros, ¿no? Esa es como la diferencia. Para el judaísmo, María es una figura respetada. Para nosotros el cristianismo es la madre de Jesús. Y para el islam es una mujer pura elegida por Dios. Los tres, tanto judaísmo como cristianismo e islam, creen en los ángeles. Y los textos, que es lo que venimos aquí a analizar, obviamente en nuestro caso la Biblia, pero pues los textos del judaísmo es la Torá, que para nosotros es Antiguo Testamento,
Para el cristianismo, pues es la Biblia en su conjunto, que es la fusión de Antiguo y Nuevo Testamento, y para el Islam su libro sagrado es el Corán. La oración en las tres religiones es una práctica diaria, con la diferencia de que los musulmanes 5 veces al día hacen su oración hacia la Meca, los cristianos en teoría al despertar y al dormir, y el judaísmo tienen un día consagrado, el Shabbat, para ser exclusivamente religión y no tener nada más que ver con las cuestiones del mundo. El ayuno también se presenta en las tres religiones. El Yom Kippur en el judaísmo, en el cristianismo el ayuno es la cuaresma y en el islam el ramadán. La caridad existe en las tres religiones. En el judaísmo se llama Tzedakah, disculpen la pronunciación. En el cristianismo, pues es la caridad, el ejercicio de la caridad. En el catolicismo se utilizó el diezmo incluso como medio de manipulación también. Ahora creo que es la cuestión de la limosna, pero bueno, al final la práctica correcta o lo que te lleva a dar una limosna, dar un diezmo y todo ese tipo de cosas, pues es la caridad. Y en el Islam se le llama Sakai, con Z, Sakai. Las tres religiones consideran que hay vida después de la muerte. Las tres religiones creen en un juicio divino. Y en cuanto a valores morales, el judaísmo, pues son los maestros, ¿no? De la libertad del ser humano, la justicia y la obediencia. Para el cristianismo, sus valores principales son el amor, que es lo que te lleva a la salvación, ¿no? Cuando le preguntan a Cristo, Señor, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Dice, amar a Dios y amar a tu prójimo. Con esos dos bastaría y sobraría para que la humanidad tuviera muchos menos problemas. Y en el Islam, la diferencia aquí viene y es importante que ahora sí que abran orejas. Para el Islam es la sumisión a Dios y la obediencia. Por eso es que ha habido, en todas las religiones ha habido corrientes de fanatismo, pero se presta mucho más al Islam porque es sumisión absoluta a Dios y obediencia a sus preceptos. Es por eso llega a ser tan rígida, ¿no? También los judíos ortodoxos y también en la religión cristiana católica encontramos fanatismo, ¿no? El problema no son las religiones, es el ser humano que tiene internamente que tener siempre un equilibrio, creo yo. Ni estar en el pecado absoluto, ni estar en el fanatismo y en la absoluto estoicismo. Tenemos que buscar siempre un punto medio y nuestro empaque, nuestra carne nos hace pues constantemente estar pecando, ¿no? Pues lo que les quiero decir, que es para mí lo más importante de este cuadro, y ojalá tenga yo pronto la oportunidad de ir a Tierra Santa, pues para las tres también una ciudad santa o sagrada es Jerusalén. Para los tres, para las tres religiones, Jerusalén es una ciudad sagrada. Entonces, es interesante y lo pueden ver en Bacari suelto en Israel. Les voy a poner luego muchos, cuando entremos al tema del judaísmo, que también va a ser un video especial, ahí les voy a poner mis youtubers favoritos para darnos una vuelta en Tierra Santa, porque es impresionante cómo hay momentos en el año que se juntan los representantes de todas las religiones, ¿no? Y están ahí judíos haciendo en el Muro de los Lamentos sus oraciones, pero está también la Semana Santa, pero entonces los ortodoxos son los dueños de los lugares santos, porque pues fue la religión primera, antes que los católicos fueron los ortodoxos. Eso también ahorita en otro video se los voy a mencionar, este video ya se me está alargando. Ahorita en el siguiente les voy a dar toda esa información, pero también están los católicos. Saludos al sacerdote, al movimiento de Magdala allá en Israel. Muchos saludos al sacerdote, que ahorita olvidé su nombre, pero le mandamos saludos porque estoy en contacto con usted a través de la Asociación de Exalumnas del Francés del Pedregal en Magdala, ¿no? Y que también hacen viajes padrísimos a Tierra Santa.
Y también están, ya dije, ¿no? Bueno, judíos, están los católicos y los ortodoxos en sus cuestiones de Semana Santa, y pues también están los musulmanes. ¿Por qué Tierra Santa está actualmente, o sea, lo que es los lugares, varios muy importantes, Belén y así, en manos de Palestina, de palestinos? Y entonces son árabes palestinos los que tienen el gobierno, el control administrativo de esa zona, pero casi casi que del otro lado de la cuadra ya es Israel. O sea, es una locura. Creo que es un ejemplo de lo que yo les quiero decir. Vivo el estar en Jerusalén y ver cómo están las tres religiones y cuatro, se podría decir, entre la división entre ortodoxos y católicos coexistiendo y cada uno peleándose por decir es que aquí el chipotle soy yo o aquí mi verdad es la buena. No, para mi punto de vista lo que tenemos que tener todos los hermanos es tolerancia. Pero les pongo aquí abajo las recomendaciones de gente que pueden seguir, que les va a dar mucha lucidez sobre estos temas. No son temas sencillos. Estamos tratando de abarcar cientos y cientos de siglos y milenios y meterlos en un embudo para hacer este video de 15 minutos que ya se me fue a 30, para decir la conclusión más importante. Existe un solo Dios. Hay muchas iglesias. ¿Por qué hay muchas iglesias? Porque las iglesias fueron creadas por el hombre. Existen muchas religiones, pero hay una sola iglesia. ¿Cuál es esa sola iglesia? Se los digo en el próximo video. Saludos a todos y bendiciones. Chau, chau.